Ya. Eh, Buenas tardes a todos los que estén escuchando y viendo este live. Primero que todo quería agradecer la oportunidad que me da Francisca, la kinesióloga del consultorio en el cual trabajo para poder hacer esta presentación, que siento que es muy necesaria, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Lo hice con mucho cariño y espero que les guste, eh, y a lo mejor podemos hacer más después, ya, dependiendo de cómo salga. Antes de empezar un poco a hablar y a conversar acerca de lo que es la salud mental en la pandemia, me gustaría que se tomen un momento para poder pensar acerca de cómo se han sentido este tiempo, ¿no? Desde marzo, incluso un poquito antes, con, con la crisis social de octubre, con la pandemia, con la cuarentena que estamos viviendo. ¿Cómo se han sentido? ¿Cuáles son las sensaciones, los sentimientos, las emociones que han ido sintiendo todo este tiempo y que sienten ahora? Quiero que se den un momento, unos segundos para que puedan pensar eso. Me imagino que todo lo que sienten o han sentido eh, es más negativo que positivo, ¿no? Generalmente siempre nos centramos en los aspectos emocionales más displacenteros, ¿no? Y esto es un poquito lo que vamos a conversar, ¿ya? Primero identificando y luego poder conversar acerca de distintos aspectos que tienen que ver con nuestra manera de funcionar, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Bueno, como les venía diciendo, antes del coronavirus, incluso un poquito antes del estallido social, eh, según las estadísticas, uno de cada cuatro chilenos tenía un problema de salud mental. Esto es un dato bien duro, bien importante y nos plantea un gran desafío en poder hacernos cargo de esto, ¿no? Siento que de alguna manera la pandemia nos da la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Eh, y siento que hay que tomar esta oportunidad para poder hablar de cómo nos sentimos, de cómo nos sentimos los chilenos, de cómo nos sentimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra familia. ¿Mm? No me gusta mucho el tema de dar como cifra o datos porque no siento que al final es un dato muy frío, pero de alguna manera también es importante poder contextualizar acerca de lo que vamos a hablar, ¿ya? Eh, es importante también entender que hay muchos estudios y encuestas que han ido apareciendo en último tiempo acerca de cuáles son las emociones o sentimientos más frecuentes que hemos estado experimentando. A lo mejor también ustedes pueden sentirlo familiar acerca del ejercicio que hicimos recién, eh, acerca de que principalmente lo que más las personas dicen que han sentido es aburrimiento, ansiedad, frustración, dificultad para realizar muchas tareas cotidianas y una sensación de soledad. Eh, es así como también nos hemos puesto en un escenario de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar en muchos aspectos, ¿no? Amenaza la muerte, aparece la muerte también frecuentemente, la enfermedad, los cambios de rutina, y todas estas preocupaciones han ido también aumentando las cifras que yo les mencionaba recién. Eh, y es por esto que siento que la pandemia nos da la oportunidad de poder nuevamente mirarnos y mirar cómo queremos seguir de aquí en adelante. ¿Mm? Vamos con el siguiente entonces. Esta foto que sale acá, la encontré muy interesante, la saqué de las redes sociales. Se las quiero leer, quiero que piensen un poquito acerca de eso y lo voy a comentar, ¿ya? Dice, no, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Esto es importante de entender en el sentido de que cuando hablamos de salud mental, no solamente nos centramos en la persona, en el individuo,
sino que también es importante entender que existen condiciones sociales que afectan la vida de las personas. Es un fenómeno bien complejo la salud mental, ¿no? Porque se entrelazan muchos contextos. Contextos de pobreza, de vulnerabilidad social, de desigualdades materiales, desigualdades de género, violencia en todas sus formas. También hay niveles de segregación geográfica, políticas públicas deficientes, entre otros, que impactan directamente la vida de las personas, ¿no? Es indudable que todos estamos en un terreno bien incierto, ¿no? Que viene a ser este mar, movedizo, ¿cierto? Que no sabemos hasta dónde vamos a estar, pero es claro que hay personas que están en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros que apenas pueden nadar. Importante poder entender el contexto social y cultural antes de hablar de salud mental. ¿Mm? Eh, Vamos entonces, sigue. Bueno, ¿cómo nos afecta la incertidumbre y el aislamiento físico en este contexto de pandemia y de cuarentena? Eh, Al hacer esta pregunta, ¿cierto? Se da por obvio, se da por sentado de que nos afecta primero que todo, ¿cierto? Claramente nos afecta. Y vamos a ver por qué nos afecta tanto. ¿Mm? Pero ¿cómo nos afecta? Eh, no es propio, como seres humanos, estar confinados a un ambiente reducido, sin la posibilidad de salir y con grandes presiones y preocupaciones, ¿no? Como está la foto ahí de la derecha. Sabemos hoy en día, a partir de varias investigaciones, el último año, los últimos 20, 50 años, eso nos regalaba las neurociencias y otras teorías y ciencias del comportamiento humano, en que se sabe que el cerebro humano nace, se desarrolla, enferma y sana también en los vínculos, en las relaciones. Bueno, la psicoterapia es un ejemplo claro de eso, ¿no? Que los vemos día a día. Por lo que también muchas veces como psicólogos hablamos acerca de que el cerebro es un órgano relacional y social. Eh, entonces, partiendo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Entonces, cuando estamos aislados, perdemos parte de esa humanidad. Eh, el contexto en el cual estamos viviendo ahora es antinatural, por decirlo así, ¿no? Va en contra de nuestra naturaleza, estar confinado, estar aislado del mundo. De hecho, el aislamiento social, históricamente en muchas culturas, se ha usado como castigo. Incluso hoy en día en el sistema carcelario, en la cárcel, el aislamiento psicológico, físico, ¿sí? viene siendo un castigo por sí solo, ¿no? Además de la sentencia y del tiempo, tiene que ver con eso también. Sumado a esto, también sabemos que nuestra mente funciona bien cuando tenemos una buena comprensión del mundo que nos rodea, cuando sabemos que nuestro mundo alrededor, ¿cierto?, es predecible y estable en el tiempo. Esto muchas veces nosotros lo conversamos con los padres cuando vienen con los niños, ¿cierto? Y pasan distintas situaciones, crisis en la familia, ¿cierto? Y uno siempre tiene como un bien mayor el hecho de que los padres, los cuidadores puedan proyectar una sensación de estabilidad y de predictibilidad en el tiempo y en la experiencia de los niños. Y esto también es lo que nosotros como adultos necesitamos, ¿no? Porque como les decía recién, la pandemia viene como a romper toda estructura. Entonces, por lo tanto, la situación que estamos viendo hoy en día es muy compleja y muy desafiante para todos nosotros. Y pone a prueba nuestros recursos personales, ¿no? Evidentemente que pone a prueba. Imaginen, por ejemplo, lo que pasaría si constantemente, de manera diaria, no supiéramos si vamos a despertar al siguiente día, si vamos a respirar, si podemos caminar, si va a amanecer. O sea, estaríamos constantemente angustiados por todo, ¿no? Como que todo fuera incierto, que como no tuviésemos la certeza de nada. Pero afortunadamente la mente es bien sabia en eso, ¿no? Y tiene una manera de funcionar que nos permite economizar eso y saber que la experiencia nos dice que va a pasar. Como esto ya ha pasado, va a seguir pasando, ¿no? Como ya amaneció, va a amanecer. Como estoy respirando hoy día, mañana voy a respirar. Y de esa manera estamos tranquilos, ¿no? Entonces, claramente, cualquier sensación de incertidumbre y de todo eso, ¿no? Y el cerebro se mete en un lío, en problemas, no sabe cómo afrontar esa situación.
Vamos a la siguiente. En esta misma línea, un poquito para ir como comprendiendo cómo funciona la mente en estos momentos de mucha incertidumbre, también aparece como principal emoción, y a lo mejor ustedes también lo pudieron identificar en el primer ejercicio que hicimos, es el miedo, ¿no? Aparece muy frecuentemente esta sensación de sentir mucho temor y miedo. Pero aprendemos un poquito, ¿no? Vamos a conversar acerca de cuál es la función del miedo. Cuando nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo percibe una amenaza, algo que nos pone en peligro, ¿cierto? Que sentimos que nuestra integridad física y emocional está en riesgo, sentimos mucho miedo. Y el miedo, como una emoción, tiene una función, la cual nos va a permitir tomar acciones para poder protegernos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema acá con la pandemia, con la cuarentena? Que la amenaza no es observable, no es tangible, no la puedo tocar, no la puedo ver, no es invisible. A diferencia, por ejemplo, así como la foto que está aquí enfrente, que es de un león que nos va a comer, ¿cierto? O se empieza a temblar, un terremoto en estos momentos, ¿cierto? Eh, claro, ahí sí, ¿no? Nos asustamos mucho y nos protegemos inmediatamente, ¿no? Porque estamos viendo la amenaza, ¿sí? Y el cerebro puede percibir inmediatamente eso. Pero haciendo esa analogía o comparación con hoy en día, eso no sucede así. ¿Mm? Y eso confunde mucho, nos confunde mucho. Entonces, sentirnos amenazados, ¿cierto? Nos mantiene en guardia, en modo de sobrevivencia, eh, y nos permite protegernos, como les decía recién. ¿No? Pero tiene un costo. Este costo tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. En la medida en que estamos alertas, ¿cierto? Estamos estresados constantemente, sobre todo a largo plazo, ¿cierto? Indefinidamente, sobre todo, nos va a costar mucho más tolerar a otra persona y a nosotros mismos, ¿sí? Es el costo, digamos. No podemos tenerlo todo, ¿no? Y la ganancia tiene que ver con protegernos y la pérdida tiene que ver con esto de estar como más irritable, ¿cierto? Y con tener distintos cambios en nuestra conducta y también en nuestros pensamientos. ¿Mm? ¿Cómo nos calmamos más? ¿Cómo puedo entender más al otro? Me cuesta más empatizar ahora, ¿sí? Porque estoy en otro modo, en modo sobrevivencia, ¿sí? No en modo normal, día a día, digamos, como siempre. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bueno, en la misma línea de lo que estamos conversando, los efectos de la cuarentena y la pandemia conllevan este proceso de agotamiento mental, que al principio la gente o las personas, ¿cierto? Estamos en estado de alerta y tendemos a reaccionar rápido, ¿no? ¿Sí? Nos comentan, nos informan acerca de lo que está pasando y tenemos mucho miedo, ¿sí? Empezamos con pensamientos muy catastróficos, intentamos de alguna manera hacer algo para poder controlar lo que está pasando y funciona bien, podemos funcionar. Pero después de un tiempo y a largo plazo nos empezamos a agotar. Empieza esta fase de desgaste o deterioro que dice ahí. Y esto lo que implica es que a simple vista o desde afuera, externamente, uno piensa que la persona se relaja, ¿no? Como que más responsable, como que no mantiene el cumplimiento de las normas, ¿cierto? No en todos los casos, lógicamente, pero hay un proceso que tiene que ver con eso, con un proceso de desgaste, de agotamiento. Lo vemos mucho en el equipo de salud, nosotros como compañeros de trabajo, en las familias también hay un desgaste por el tema de la convivencia, ¿cierto? Y es indudable que todos vivimos de alguna manera, en alguna medida, eso. Entonces es importante igual entender que existe esto. Al mismo tiempo también, lo que vemos es que también se afecta el estado de ánimo, ¿ya? Esto sucede por dos cosas, ¿no? Cuando sentimos pena, ¿cierto? O tristeza, tiene que ver con una sensación de pérdida, ¿no? Perdemos algo. Y claramente en este contexto de pandemia hemos perdido dos cosas súper importantes, que es la sensación de seguridad y la conexión, ¿no? Conexión social, conexión con otras personas. Entonces son duelos que estamos viviendo. ¿Sí? Esto no se habla en los informes, ¿no? Del MinSal, del ministerio. El ministro no son temas que usualmente se conversan. A propósito esto de las cifras que no me gusta mucho mencionar, que son bien frías, ¿no? Pero tiene que ver con esto también. Hemos vivido varios duelos este tiempo. Hemos perdido cosas. El confinamiento nos impide tener contacto de cerca con otras personas. Y esta carencia hace que extrañemos muchas cosas, ¿no? Aparece la nostalgia, ¿cierto? De cosas que hacíamos que ya no podemos hacer.
Y en este sentido quiero dar harta importancia como a lo que sentimos a propósito del primer ejercicio. Siento que habitualmente las medidas de higiene, las medidas de restricción están muy bien implementadas, ¿cierto? Pero falta esta parte de salud mental en donde nos podamos concentrar también en cómo nos sentimos con todo esto. Yo sé que tengo que hacer muchas cosas, yo sé lo que dice la autoridad, pero también quiero que me escuchen de cómo me siento, ¿no? Eso es súper válido para poder seguir en este proceso tan desgastante y que implica tanto estrés para todos nosotros. Pero un espacio importante de ir resguardando, así como esta presentación, por ejemplo, ¿cierto? Que ya nos da un espacio para poder conversar acerca de lo que nos pasa. Entonces, como resumen, ¿cierto? Aparte de sentirnos amenazados, del proceso de desgaste y deterioro que significa todo este proceso, también sentimos pena porque este proceso ha implicado muchas pérdidas y muchos duelos. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Ok. Bueno, este reloj que puse ahí, ¿cierto? Implica el tiempo, ¿no? La hora. ¿Qué pasa cuando ustedes escuchan el tema de la hora? Esto de ver el reloj, el celular, ¿sí? Es como que nos da una especie de estructura en el tiempo, en mi experiencia hoy en día, ¿no? Son las 3 pues, las 4 las 5 voy a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y nos da cierto orden, cierta estructura al tiempo y a nuestra experiencia, a las actividades que hacemos, ¿no? Y la mente funciona así. Eh, el ser humano trata de construir y funcionar en base a certezas, y esto se establece mediante rutinas, ritos, que nos permiten disminuir nuestra angustia ante las situaciones que no podemos controlar, por ejemplo la pandemia, ¿sí? Hoy en día, la pandemia lo que hace es como romper toda rutina, toda estructura, y nos deja situados en medio de la nada. ¿Mm? Eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, no sabemos cuándo los niños van a volver a clases, al colegio, ¿sí? No hay claridad cuándo se va a terminar la cuarentena, no se sabe hasta cuándo no podremos tener reuniones con nuestros amigos, con nuestros familiares. O sea, no sabemos muchas cosas. Y como hemos visto, eso angustia mucho. Eh, para poder enfrentar este tipo de situaciones, es importante que podamos establecer ciertas acciones que nos permitan estar mejor y poder sentir o percibir que podemos recuperar cierto grado de control en nuestra vida, ¿no? Ese es como el objetivo, el desafío. Y muchas de estas cosas se pueden lograr dentro de nuestro espacio físico o de nuestra casa, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Ya. Bueno, como hemos visto hasta acá, todos nosotros, en alguna medida, estamos experimentando algún grado de malestar emocional, ¿sí? Esto nos hace sentirnos más ansiosos, podemos sentir síntomas físicos, por ejemplo, sensación de presión en el pecho, falta de aire, no dormir bien, estar más irritable, más sensibles, ¿cierto? Lo que uno lo puede ver de manera que es normal, son reacciones normales de acuerdo a la situación excepcional que estamos viendo ahora. Y de hecho, incluso es una señal de que el cuerpo y el cerebro están tratando de adaptarse a una nueva realidad. Sería raro de que no nos pasara nada, ¿cierto? Inmutable frente a lo que está pasando. Eso sería preocupante. Pero estamos vivos, ¿no? Y nos pasan cosas. Y como así se ha roto la estructura, también nos rompemos nosotros, ¿no? De esa forma. Y sentimos cosas distintas. Eh, pero ¿cuándo saber si es que es algo preocupante? ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda? Bueno, cuando justamente este malestar nos provoque un gran deterioro en nuestra funcionalidad habitual, cuando nos cueste mucho hacer las cosas, cuando el hecho de estar más sensible o más irritable me ponga en un escenario de estar con muchas peleas con mis familiares, con mis amigos, cuando sienta que no pueda funcionar el trabajo, o sea, cuando de alguna manera siento que se me afecta mucho, yo creo que ahí es momento de pedir ayuda profesional, al médico, al psicólogo, ¿cierto? Y no quedarme ahí, ¿no? Ese sería como el punto para decir, ya, ok, tengo que hacer algo, me tengo que hacer cargo de eso. Pero partiendo del punto de partida en que todos en algún grado, sí, sentimos algún grado de malestar emocional. Eh, quiero
Antes de seguir con lo siguiente, entender también que la pandemia nos regala una posibilidad de poder replantearnos muchos aspectos de nuestra vida. Eh, que de alguna manera también la crisis de octubre vino a ser el punto de partida, ¿no? Esto de entender que muchas veces el mundo material, el mundo académico, del trabajo, nos ha puesto el foco hacia afuera. Esto de conseguir cosas, de comprar cosas. Siento que de alguna manera la pandemia y la crisis social nos permite volver a lo esencial, a las relaciones, a los vínculos. A propósito de lo que les comentaba del cerebro, ¿no? Esto de que somos seres sociales por naturaleza, de estar en contacto. Y de alguna manera cuando perdemos las cosas o perdemos algo importante, ahí nos damos cuenta de qué tan valorable es. Por ejemplo, los vínculos con la pandemia. Entonces también quiero que pensemos en eso, ¿no? Que pensemos en que ahora perdemos algo muy importante, pero después cuando lo recuperemos, que le demos el valor que corresponde a la familia, a las relaciones, a los amigos, al hecho de juntarse, ¿no? De tomarse un café con un amigo, de conversar un rato. eh, son situaciones y espacios muy importantes que cada uno tiene que resguardar a su manera y a su forma, ¿no? No hay tips mágicos, no hay recomendaciones generales. A mí me cuesta mucho dar como esos consejos prácticos que muchas veces uno ve en la televisión, porque todos somos distintos y todos reaccionamos de manera distinta. De hecho, hay muchas personas que no les incomoda el confinamiento, porque habitualmente están en su casa y se sienten bien ahí. Entonces, esto intento hablarlo para la mayoría de las personas, pero claramente no todos lo percibimos de igual forma. Eh, pero voy a intentar dar ciertas recomendaciones de igual forma como para ir dando como una idea, una tendencia. ¿Ya? Vamos entonces con lo siguiente. Bueno, esta imagen con video que puse de animación. Bueno, primero que todo me gustó mucho porque siento que nos estamos centrando como en aquí y ahora, ¿no? Miren, que ven en la foto. Yo veo rayos de sol, los árboles, las hojas que se mueven, ¿cierto? Gente caminando, sin mascarilla. Son situaciones que a lo mejor ahora uno los pudiese ver y uno dice, pucha, quiero volver a eso, ¿no? O qué rico estar ahí. Pero que lo valoramos ahora. Ahora le damos un valor especial. Y algo tan simple, ¿no? Algo tan obvio que era antes, pero ya no lo es. De alguna manera, en este momento, cuando ustedes ven esto, no están pensando en mañana, están pensando en esto, en ver la imagen, ¿no? Aquí y ahora. Bueno, a propósito del tiempo y a propósito de aquí y ahora, les voy a dar algunas recomendaciones con respecto a cómo proteger y cómo resguardar mucho más nuestra salud mental en este contexto de confinamiento y de pandemia. Bueno, la primera idea central, a propósito de lo que hemos conversado hoy día, tiene que ver con, ojalá, no proyectarse demasiado en el tiempo. A propósito del video anterior, ¿no? Esto de enfocarme aquí y ahora. Dado de que el futuro es muy incierto, siempre ha sido incierto, pero ahora nos damos cuenta de eso, y eso genera más ansiedad. Entonces la idea es poder tratar de que te enfoques en lo que está pasando aquí y ahora. Y en este sentido, las rutinas nos dan una cierta estabilidad emocional, lo cual facilita que uno pueda marcar un tiempo, ya que nuestra mente necesita justamente percibir un cambio en el tiempo para hacer mucho más comprensible la experiencia. Por ejemplo, en alguna oportunidad, alguna paciente que tuvo que hacer una cuarentena obligatoria y estaba sola, no tenía con quién conversar, pero tenía una mesita. Entonces, esta mesita la tenía lejos de la ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces, una idea era que ella pudiese poner esta mesa cerca de la ventana y que pudiese centrarse en lo que estaba viendo en ese momento. En ese momento estaba despejado, había algunas nubes y que se movían.
¿no? Entonces, de alguna manera, esta persona, al ver que las nubes se movían, se daba cuenta de que el tiempo pasaba, ¿no? Que no era lo mismo todos los días, a lo mejor el día anterior no había nubes, y se relajaba viendo las nubes, ¿no? Pero también esto le da como una oportunidad de poder enfocarse aquí y ahora. La señora a lo mejor no pensaba en lo que iba a hacer mañana, en que iba a hacer lo mismo, pero se centraba en ese momento, en ver las nubes como pasaban, ¿no? Entonces, ejercicios tan sencillos como ese ayudan a nuestra mente a poder aliviarse un poquito, ¿ya? También es importante poder recordar como ejercicio en que esta situación no es infinita, es transitoria. Esto de alguna manera nos puede servir como para darnos una sensación de alivio. Pensar que las medidas que adoptamos tienen un fin y que puede ser bueno, pero también como una oportunidad de aprendizaje, de introspección, de mirarnos nuevamente y replantearnos aspectos de nuestra vida. Un poco lo que les decía recién. ¿Mm? Eh, También es importante dedicar cierto tiempo del día a trabajar, estudiar o conseguir algún tipo de reto, de desafío que yo me quiera plantear, que implique un cierto esfuerzo individual. De alguna manera siento que esto también permite que uno se pueda sentir más útil y capaz de recuperar cierto grado de control en la vida. A propósito de lo que conversamos recién, o sea, la pandemia, el confinamiento, lo que nos ha quitado dentro de muchas cosas es el control, es la seguridad emocional. Por ende, lo que tengo que hacer es poder hacer ciertas acciones que me permitan recuperar cierto control perdido. No sé si se entiende esa parte. Otra recomendación en general tiene que ver con, ojalá, relajarme dentro de lo posible en el día, especialmente antes de irme a acostar. Buscar algo que me distraiga, que me ayude a despejar la mente, por ejemplo, meditar, hacer ejercicios respiratorios, por ejemplo, escuchar música, mi música preferida, bailar, pintar, orar si es que soy creyente, tejer alguna manualidad, bueno, alguna actividad placentera y que me permita relajarme y bajar un poco los niveles de ansiedad. Sabemos también que la pandemia involucra el encierro, ¿cierto? Y la incertidumbre que hemos hablado hoy día, y esto que favorece estar mucho más irritable, pero es importante por lo mismo no ir a todas las peleas con las personas. Ojalá no reaccionar frente al enojo de la otra persona. Y también reconocer que yo también estoy enojado por muchas cosas del contexto, ¿no? Eso también me va a permitir como plantearme o situarme de una manera distinta, teniendo una disposición distinta en lo que estoy haciendo. Eh, es una invitación para que puedan hacer eso. Claramente hay cosas que es importante luchar y pelear, pero no todo. Y ojalá que ahora no. A veces no vale la pena. Pese a que muchos de nosotros tenemos la flexibilidad de poder trabajar o estudiar en casa, ¿cierto? También eso nos da la posibilidad de poder, por ejemplo, ver películas o series hasta muy tarde, lo que a veces es genial, muy bueno, pero también nos provoca de que muchas veces eso nos permita, por ejemplo, o nos provoque alterar mucho el ciclo del sueño. Y corregir eso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, claro, saltarse de vez en cuando, la hora de dormir, por una maratón de películas o series, no está mal, pero ojalá de que no sea la tendencia, porque eso sí va a provocar un desorden y un cambio de esa estructura que muchas veces hemos comentado que es súper necesario en estos tiempos, de mantener este grado de control y rutina dentro de lo que estoy haciendo. Además, es importante también, esto lo han dicho muchas veces, ¿cierto?, de hacer algún tipo de actividad física durante el día. Y ojalá evitar hacerlo poco antes de irme a acostar, ¿no? El hecho de moverme. Uno cuando habla de actividad física, uno siempre se imagina como un deporte intenso, ¿cierto? Pero a veces tiene que ir como mover el cuerpo. Hacer aseo, por ejemplo, es un ejercicio físico, ¿no? Porque me estoy moviendo igual. Entonces el hecho de yo mover mi cuerpo, mover mis brazos, mover mis piernas, también permite que me pueda sentir mejor, ¿ya? Otra recomendación, esto sí, yo creo que a todos nos va a servir, que tiene que ver con que mis emociones displacenteras, es decir, las emociones que a mí no me gusta sentir, por ejemplo, la pena y la rabia, poder expresarlas de alguna manera o compartirlas con una persona de confianza. Se sabe que cuando yo comparto este tipo de emociones, bajan en intensidad y me siento mejor. Lo puedo decir, lo puedo escribir, ¿no? En el día. Por ejemplo, me da rabia, sí, que, no sé,
que mi amigo me haya dicho esto, o siento ganas de llorar, o me da rabia que tenga que usar mascarillas, qué sé yo, ¿no? Que lo diga con alguien de confianza, que lo pueda escribir, si es que estoy solo, por ejemplo. También es un buen ejercicio como de catarsis o de poder expresar lo que estoy sintiendo y no guardarlo, ¿no? Sabemos también que las emociones son para expresarlas. Si uno busca lo que significa la palabra emoción, es en movimiento, ¿no? O que fluye. Entonces, justamente lo contrario sería yo guardármelo, reprimirlo, ¿cierto? Lo que justamente va a traer la enfermedad. Sabemos que muchas veces las personas cuando llegan angustiadas tienen que ver con que no expresan la emoción. Yo hago siempre esa diferencia, o sea, la angustia tiene que ver con una emoción que está estancada o reprimida, ¿no? Entonces a veces, no sé, llega una persona, señora, diciendo que eh, siente mucha pena, mucha rabia, ¿cierto? Pero la siente como en la garganta, como en el pecho. Entonces muchas veces cuando lo plantean así es angustia, ¿no? Es como algo que no quiere salir, como que está ahí atrapado. Entonces hay que intentar hacer cierto tipo de acciones para poder dejar salir eso. ¿Mm? Eh, otra recomendación que yo les podría dar, eh, que es muy importante, que a propósito de la foto que sale ahí en la izquierda, tiene que ver con la conexión. Lo hablamos en un primer momento, que dos aspectos fundamentales de la vida humana que hemos perdido es la conexión y la seguridad, ¿cierto? Entonces, para poder recuperar la conexión social, tiene que ver con yo tomar acciones para poder seguir relacionándome con mis amigos, con mi familia a través de plataformas virtuales, que es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Zoom, Meeting, eh, y otras y otro tipo de plataformas que están al servicio para que los podamos usar. Pero tengo que hacerlo, o sea, no hay otra forma. Eh, y de esa forma vamos a poder sentirnos un poquito mejor. Eh, bueno, antes de terminar, me queda una diapo más. Es importante entender de que todos necesitamos expresar y pedir ayuda en situaciones difíciles. Eh, y uno ve habitualmente que hay personas que por diversos motivos, sobre todo por experiencias de vida y de crianza, aprenden a no pedir ayuda, a que es malo sentirse mal, ¿no? Y justamente son las personas que más problemas de salud mental tienen, que muchas veces lo hacen, pero a través de conductas no saludables, ¿cierto? Por ejemplo, el consumo de drogas y otros. Entonces yo creo que la pandemia también nos da la oportunidad de poder expresar esto nuevamente, ¿no? Acordarme de lo importante que es poder expresar lo que siento. Vamos con la última. Ok. Entonces, uno de los principales desafíos que tenemos como país, como ciudadanos, como trabajadores de la salud, como personas, digamos, ¿cierto? Es poder brindarles a todos, ¿cierto? Una sensación de tranquilidad, de certeza, suministros adecuados, condiciones sociales óptimas y una información clara y coherente de parte de la autoridad, por ejemplo, ¿cierto? Que permita que la población pueda proteger su salud mental. Eh, yo creo que es como el resumen, ¿no? Yo creo que este desafío eh, es como el punto de partida, y que hay que hacernos cargo y acordarnos que existe esto hace mucho tiempo, ¿no? Desde las políticas públicas, desde el gobierno, desde el Estado, desde la familia, en la medida en que estamos tranquilos, que tengamos certezas, que tengamos condiciones sociales, información clara acerca de lo que tenemos que hacer, vamos a poder sentirnos mucho mejor, ¿no? Y también esto lo pongo en el sentido de que cuidar la salud mental es una responsabilidad y un deber de todos, no solamente de los que trabajamos en el área, sino de todos nosotros, ¿no? Y por eso también pongo esa foto, todos abrazados, mirando hacia el horizonte, que tiene que ver también con un aspecto que perdimos, que fue justamente el contacto social, el contacto físico. Así que eso, ¿no? Espero que les haya gustado. Después vamos a comentar acerca de si es que existe una siguiente oportunidad para hacer otro live, de algún tema que a ustedes les guste, comenten. No he visto si hay comentarios ahora, pero comenten si les gustaría hablar sobre otra cosa para que lo podamos hacer. Así que mucho gusto. Me gustó mucho poder hablar sobre este tema
y espero que también le haya sido de su gusto también.